conozco, bacalao, conmigo tú no te metas. Ay, no te evita que no amo. Yo te conozco, bacalao, no trates de persuadirme. Siempre que me ves me dices, mi pana, estoy arrancado. Conmigo tú no te metas, te conozco, estás salao. También escandaloso, don Humberto, ese tema del matrimonio, que nosotros lo tocamos acá, el matrimonio de Sachi, ¿no? Con su esposo, ya ese esposo ya se casó, el alemancito, ¿no? El alemancito viene y se va a casar en la capilla. Muy bien que haya salido la fiscal de la Nación. Qué bueno, doña Gladys Echaíz, por fin se entera usted que tiene una lengua con la cual puede hablar en bien del país, porque eso es lo que queremos, una fiscal de la Nación que salga al frente a pechar, a dejar bien las cosas, pero también meta preso a tanto tiburón. ¿Qué hace metiendo usted tanto pejerrey a las prisiones, que están llenas ya las prisiones, tanto pejerrey? Queremos tiburones alanitas, Tábara, por ejemplo, Meche Cabanilla, Yehú de Simo por la matanza de Bagua. Muy bien que la fiscal de la Nación haya dicho que este permiso para que Fujimori asista a la boda de Sachi no es ninguna cuestión humanitaria, es una cuestión de otro tipo, dice. Lo que quiere decir que simple y llanamente se suma enjuague del pacto alanista fujimontestinista. Muy bien, fiscal de la Nación, me da orgullo que usted diga esas cosas. Por lo menos algo bueno ha hecho en toda esta gestión. Aplaudo su gestión. Y no solamente eso, Gisela Ortiz ha dicho cosas claras, contundentes. ¿Quién es Gisela Ortiz? Recuerden ustedes, es la representante de los deudos de la matanza de la Cantuta. Y ustedes saben que Alberto Fujimori ha sido condenado a 25 años de prisión como criminal de Estado. ¿Correcto? ¿Y qué ha dicho Gisela Ortiz? Dice lo siguiente: ningún preso es tan descarado como Fujimori y ningún ministro es tan descarado como Aurelio Pastor, que le arma una boda en la cárcel a un reo condenado por ordenar asesinatos. Considero que el sentido de la reclusión es privar de la libertad a alguien que cometió delitos, pero con Fujimori no se cumple eso. Mantienen un sistema demasiado permisible, cada vez le otorgan más beneficios y eso desvirtúa la justicia. Estoy totalmente de acuerdo con Gisela Ortiz. Yo no la conozco, la entrevisté 2 o 3 veces, pero no tengo ninguna simpatía, ni ideológica, ni política con ella. Pero coincido, y acá lo dijimos nosotros en Impacto Político. Nosotros le dijimos, ¿quién es Aurelio Pastor para que ahora se convierta? ¿Se acuerdan ustedes que ahora se convierte en autoridad que permite que haya bautizos, bodas? O sea que mañana también que alquilen pues la capilla de la Diloe para que se bautice el hijo de Momón. Entonces, o digamos la hijada del Cojo Mame, que también organiza ahí su fiesta y que todos los delincuentes vayan a pachanguear y que se lleve al grupo 5, pues se acabó. ¿Qué es esto? Guachapería. Y todavía es el primer ministro de Albóndiga, qué lástima, mi paisano Javier Velázquez Quequén, diciendo, no, son cuestiones humanitarias. Aurelio Pastor, que no sabe de derecho absolutamente nada, porque ya está aprobado, no, son cuestiones humanitarias. Esto nos indigna, nos fastidia. Yo creo que aquí Fujimori es un preso privilegiado y en un Estado de Derecho la ley es para todos. Sin embargo, ahí está la prueba, pues. ¿Cómo va a decir Javier Velázquez que no vaya a Fujimori a la boda de su hija si fue por Alberto Fujimori que Javier Velázquez llegó a ser presidente de la Corte, presidente del Poder Legislativo o Congreso de la República? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si eso está bien documentado. Esto realmente sigue siendo escándalo y fastidia, ¿no es cierto?, a como ciudadanos y como periodistas obligados a hacer la crítica y el comentario. Bueno, lo importante es que nuestro público llame, nos queden ahí un poco más de 10 minutos al 425-4996 y poder opinar con entera libertad, como es el estilo de este programa de Impacto Político. Era apuntalar lo que dice el doctor Kenneth Castillo, es efectivamente pues inaudito, pero ya se le concedió el permiso, ya se le dio el permiso. Boda hay.